¿Qué onda, raza de Zona Yu-Gi MZ? Bienvenidos a un segundo episodio de esto de Charlando de Yu-Gi. Esta vez quisimos hablar de una carta muy popular, uno de los staples más utilizados y populares en toda la historia del Yu-Gi, que es el Tifón del Espacio Místico. Una carta que ha tenido relevancia en todo el juego desde que salió, que tenemos aquí unos ejemplos. Claro. Este es de Carlitos, que es súper. Una super rarita. Y yo tengo una Gold de una edición antigua. Esta está muy cabrona porque no tarjetea, güey. O sea. En las ediciones anteriores no decía selecciona una carta, solo dice una carta del campo, destruye. Sí, cito, destruye una mágica o trampa en el campo. No importa su posición, no importa si es continua o la chingada, ¿no? No importa eso. Ya el nuevo efecto, ya más detallado, es selecciona una mágica o trampa en el campo, punto y coma, destruye. Destruye, exactamente. Entonces, el tifón lo vimos creo que por primera vez en la película La Pirámide de la Luz. Correcto. La usó Kaiba en contra de Yugi. Y en el momento en que salió nos dimos cuenta que iba a ser una carta sumamente fuerte. El quitarse una carta trampa o mágica de tu oponente que estuviera ahí molestándote, te daría como que el comeback, ¿no? El típico decir, bueno, tengo algo que destruye, pero aparte es rápida. Es rápida. Fuera de que sale en la película, es una carta que salió jugable, ¿no? Sí, jugable. Muy utilizable, algo muy... Para el formato prácticamente no había algo que destruyera tanto la magia o la trampa y que fuera rápido. En este que fuera gratis, güey. Y que fuera gratis exactamente, porque un coste. Nos damos cuenta que al principio Yugi era más de hacer efectos devastadores, rápidos y sin coste, como Darkhold, Raigeki, el primero del Padre Arpía, ¿cómo se llama la otra cartita esta? Tormenta Fuerte. Tormenta Fuerte, exactamente. Esas cartas que muchas fueron a la banlist. ¿Por qué? Porque no tenían un coste. Tifón tampoco tenía un coste, por eso estuvo en la banlist un tiempo. Estuvo un tiempo cuando no había esa abundancia de tantas cartas para colocar ese staple que le llamamos. Sí. Y se ocupaba para ser un devastador prácticamente. Imagínense, gratis, era rápida y tenerla a 3 en tu baraja, a diferencia de como las acabamos de mencionar, era yo creo que mucha ventaja para el formato existente que se fue a la banlist. Hubo algunos sustitutos para el tifón, como la misma carta llama tifón. Tornado de polvo, una trampa que te permite destruir una magia trampa, pero pues al ser trampa había que permanecer un turno, te permitía colocar otra, pero no era lo que buscabas para hacer el robo y tirarla prácticamente desde las trampas. Era Twister también, que tú pagabas 500 y destruías una. Pero ninguna era tan buena como el tifón. En el momento en que tifón se libera 3, se vuelve un staples general. Todos los decks traían 3 tifones. ¿Por qué? Porque tú necesitabas liberarte de todo lo que tuviera tu oponente boca abajo. Tristemente, por ahí del 2015 sale Breaker of Shadows, una carta llamada Twin Twister, que viene a reemplazar al tifón. En lugar de, por ejemplo, ser un 1x1, por así, aquí es prácticamente un 2x2 con el Twin Twister. Descartar una carta de la mano para volar 2, pero prácticamente ya era, pues, el tifón por 2, por así decirlo. Dos tifones. Dos tifones. Y aparte de descartar... muchas cartas se activan en el cementerio, ya juegas con tu cementerio también, entonces eso te daba como que la comida en el cementerio para poder el alimento para usar tus jugadas, exactamente, el alimento para tu combo. Aún así, Tifón ha sido una carta muy controversial en tantos años de juego. ¿Quién no intentó en Power of Chaos? O sea, en el juego de PC, en los juegos de PC, tratar de hacerle en lo personal Tifón a un Monster Reborn, a un Darkhold, ¿no? A un Darkhold, güey. O sea, ¿y por qué la idea, no? Tal vez porque nos quedamos, como yo vi en un video que mencionaba como en la caricatura, que pues, la lógica de humana de tener una trampa y lógicamente al destruirla con una carta, pues lógicamente ya no está, ¿no? Pero pues en la el lógica, efecto sigue resolviendo, exactamente. O sea, si lo vemos como por lógica, pues, ya no está la trampa, ya no tendría por qué, pero exactamente uno pues inocentemente, no, pues tifón a tu tifón a tus, ay, sigue resolviendo. Bueno, entonces lo que queremos hablar ahorita es que Tifón sí niega, y cómo y cuándo, o sea, son casos muy específicos, muy particulares, no es como niega, no es general, pero sí hay circunstancias donde particularmente sí llega a negar el efecto de la carta, o sea, no la carta tal cual, pero sí el efecto, y se considera que está negada. Entonces Tifón sí niega en este caso. En el primer caso vamos a hablar de las cartas más vulnerables a mi parecer y las más utilizadas en este formato, que son las cartas de campo. De campo, correcto. Las Trickstar, Prankits, ABC, por ejemplo. Que son los motores principales, es el campo. En el Entonces, que los decks dependen mucho de que el campo permanezca boca arriba en ciertas circunstancias.
para poder resolver el efecto y dar la ventaja que necesitan. Aceleración. En el momento que tu oponente activa el hangar de la Unión, tú puedes activar en respuesta pues tu tifón del espacio místico y tu oponente ya no va a agregar su pieza. Esto te da mucha ayuda ya que su campo es su acelerador principal. Tanto les va a agregar la pieza que necesitan como de la máquina, tanto al resolver con un monstruo convocado, le va todavía a montar otro. Entonces también el tifón te ayuda a evitar eso. Y en las Trickstar es lo mismo, todo campo que... Es lo que yo digo muy personalmente que todo campo genérico de esta generación al activar se agrega. De las generaciones antepasadas o pasadas habría que daban bonos de poder, pero lo de ahora es prácticamente la aceleración, porque al tener una carta que al activar se agregue algo y al tener otra ventaja lógicamente de cuál arquetipo, es como lo que hay. Si no es por así un campo de ese tipo, no es un muy buen campo para tu campo, exactamente. Puede ser un buen campo, pero no un muy buen campo. Igual, es el primer ejemplo que tenemos los campos. Los campos, al ser encadenados tu oponente activa el campo, tú encadenas tifón, el campo se destruye y ya no va a resolver su efecto porque tiene que estar boca arriba del campo. Se niega ese efecto en particular porque tiene que estar boca arriba, tiene que permanecer esa instancia. Entonces, hay unos casos particulares, por ejemplo, yo que juego Prankits, se activa un efecto de que tus monos ganan 500 y otro efecto donde los de tu oponente pierden 500. Ahí, si tú encadenas tifón, la carta tiene el efecto que dice, aún si esta carta deja el campo. Esa sería como la contraparte de la excepción. Excepción, exactamente. A estas cartas que necesitan estar boca arriba, algunas, esa sería la excepción, el caso que dijeran, aunque esta carta deje el campo. Entonces significa que una vez que resuelve exactamente esa carta, ya el efecto se puede seguir resolviendo, aunque la carta no permanezca. Vamos con el segundo ejemplo, Carla, ¿te parece? Claro. Mágicas continuas. Las mágicas continuas. Ejemplos de mágicas continuas que han sido fundamentales para este formato o los anteriores, yo creo que ha sido la Salaman Great Will muy buena. Que te revive un mono. En el momento que tu oponente activa la Salaman Great Will, es un efecto de una vez por turno, ¿no? Cuando se activa. Entonces tu oponente la activa. Entonces él activa el efecto para revivir. Tú ahí encadenas tu tifón y la carta se va y el mono no llega. Porque al ser una carta continua tiene que estar boca arriba para activar y resolver su efecto. Claro. Muchas cartas, por ejemplo el True Draco que depende de sus mágicas continuas, si canta el efecto y tú le encadenas tifón, ya no puede hacer su efecto. Otro tipo de mágicas continuas, pero son contadas así, son los monstruos péndulo. Los monstruos péndulo, exactamente, prácticamente digamos que tienen un efecto como de una magia continua. Entonces si llega un efecto de una vez por turno y está intentando resolver, al tener la, digamos que condición de una carta continua, si ya no permanece como cuando le hacemos el tifón, ya ese efecto ya no resolvería. Y se va al extra deck. ¿Qué pasa? A ver, quiero aclarar esto porque me han dicho miles de veces. Tú puedes tirar tifón en el momento en que él activa una carta, en el momento en que él activa una zona péndulo y en el momento en que él activa su segunda zona péndulo. En estos momentos tú puedes activar tifón. En el momento en que tu oponente declara la invocación por péndulo, ya no se puede activar. Digamos que es como si ya estuviera, las cartas ya estuvieran, digamos que activando y resolviendo. Se tienen que activar en el momento de que activan como magias. ¿Por qué? Digamos que ahí la prioridad la tiene el jugador en turno. Es algo que ha pasado mucho, de que al cantar un tipo de invocación, el oponente ya como sabe que va a ser un tipo, no se puede activar alguna carta que no permita esa invocación, cambiar el número de monstruos. Eso no es correcto. En realidad el que tiene prioridad ahí es el jugador. Al cantar su invocación péndulo te indica que va a bajar varios monstruos de diferentes lados. Más que nada se me hace el caso en el que se debe de cantar la invocación, pero no puede ser una respuesta que los monstruos ya intenten mostrarse en el campo, ¿no? Están intentando tocar campo, ahí es donde puede ser una respuesta. Como acaba de decir el compañero, lo correcto es en la activación de la escala como tal, o a menos que la escala tenga un efecto en el cual tú le puedas encadenar y hacer el tifón para que se niegue, como es lo que queremos ver. Pero volvemos a lo mismo, no se puede activar ese tipo de cartas para destruir las escalas cuando ya se está cantando la invocación. Prácticamente tiene que resolverse ese intento de convocación y entonces el oponente puede decidir o querer negar la invocación, o ya en ese caso al terminar de resolver un agujero, una carta que le quite los efectos, algo, una torrencia, no algo en respuesta a la convocación exitosa. Pero no se puede hacer como acaba de decir. Muy bueno, qué bueno que tomas ese punto. Sí, es algo que... Continuamos. Ok, nuestro siguiente ejemplo son las mágicas de equipo. Las mágicas de equipo ya no son tan vistas, tan comunes como en otros. En otro tiempo era, no sé, el primer formato, muy útiles más que nada por el bono de poder. Algunas protegían a los monstruos, algunos no podían ser seleccionados o así. Aunque en este formato
vamos a lo mismo, como el tifón las vuelve muy vulnerables al ser una carta, por decir, continua, pero tiene algo a diferencia de las cartas continuas, que las cartas continuas permanecen por único en el campo, y la equipo tiene que tener al monstruo, por decir, siempre tiene que estar boca arriba para poder tener ese objetivo. Sí, si le hace, no sé, un Book of Moon, si deja temporalmente el campo, si se voltea boca abajo, la carta del equipo se destruye. Se destruye, exactamente. Y ese es el mismo caso con el tifón. Al tener esa restricción de la permanencia del equipo, al hacer el tifón, por ejemplo, cuando hay algunas muy raras que a la hora de equipárselas hagan algo, o el efecto en la resolución, al quitárselas con el tifón, como muy buena opción, pues se va a ver negado ese efecto. Se va a ver negado, y por ejemplo, el último deck relevante en el formato que yo recuerdo que he usado una carta de equipo. Noble Knights. El Spiral. Spiral, perdón. El gran rojo. El gran Spiral, rojo. Gran rojo. Al activarse, tu oponente revivía un mono del cementerio de su campo. Si él activaba su Spiral gran rojo y tú encadenabas tifón, el monstruo ya no revivía porque la carta no resolvía correctamente. ¿Ok? Eso es un ejemplo. Las mágicas el equipo ya no son tan vistas, tristemente. Me gustaría que le sacaran un refuerzo más fuerte. Sí, hay cartas genéricas de equipo que son muy buenas, como el Moon Mirror Shield, que es la mejor carta de equipo a mi parecer. Del formato, la puedes recuperar, te da antimeta, puedes bajar a cualquier monstruo en ataque, va a ser siempre el damage calculation. Okay. Yo creo que nuestro último ejemplo, ya para decir que Tifón se niega, son las cartas mágicas, las cartas trampa continuas. La más común, güey. Khaled the Hunter, llamadas encantados. La ocupa Bones en la primera temporada, si no me acuerdo el reino de los duelos, una carta que nos recuerda al cementerio, así como de los zombies, no temática, pero tiene esa limitante, por así. Esta se activa, selecciona un monstruo en el cementerio, y como es una continua, tiene que estar permanente para resolver todo su efecto. En algunos discrepancias del lunes se creía que llegaba el monstruo, aunque esta carta activara en cadena. El chiste es que al ser con la restricción de una carta continua, volvemos. Al hacer el tifón o alguna carta que la elimine del campo, esa carta no puede resolver porque por su mismo icono, hasta por ser continua, no nos permite que resuelva si no está presente en el campo. Entonces por tifón se ve negado. El ejemplo que tú ponías de las cadenas, si tu oponente activa cadena 1, Call of the Haunted, y tú encadenas tifón del espacio místico, la Call of the Haunted se va a destruir y el mono nunca va a llegar. Y en cambio, si tú primero activas tifón y tu oponente en respuesta activa la Call of the Haunted que tú tarjeteaste. Exactamente, esta va a resolver primero. Ajá, va a resolver, el mono va a llegar, el tifón se va a resolver. En segunda instancia, como cadena 1. La Cal se va a destruir, pero el mono, si tiene un efecto al llegar, si llegó, va a resolver. Ajá, como la de la cadena. Como un Oviraptor, no sé, una Mermelio, cartas que su efecto es condicional si esta carta es invocada. Exactamente. Si dijera cuando esa carta es invocada, tristemente, pero también porque cae en medio de una cadena. Se vuelve a morir. Se vuelve a morir, prácticamente. Lo último que pasa es que se murió, pero en este caso, cuando es una condición que diga, si esta carta, digamos, es invocada, puede ser algunas demos especiales, si es invocada, va a ser, ¿por qué? Porque lo último que pasó es que el monstruo se convocó, después se va a morir, pero cumplió esa condición de ser invocado, por lo tanto va a resolver. Otra carta que se está ocupando mucho, mágica, trampa continua, que es site ya predilecto en este formato, es la Crackdown. Crackdown, muy buena, muy buena carta. Prácticamente un mind control, pero con una mayor velocidad. Latch Steal, y hace prácticamente más que nada un Latch Steal y Fiendish Chain prácticamente. Porque hay el típico ejemplo, llega mi monstruo y intenta hacer su efecto cuando llega. Entonces el oponente puede activar su Crackdown, me va a quitar el efecto y aparte me lo va a quitar. ¿Por qué es tan buena? Porque aparte de quitarte el material para lo que sea, ya en otros tiempos no, pues va a ser tal, si no es de nivel 4 no va a ser para su rango 4, para Axis, si no suma o no es tuner, no es para sincronía, pero en este caso con los links prácticamente es quitarle el material para lo que va a ser. Técnicamente, y muchos monos hacen efecto al ser destruidos. No es conveniente destruirlo, güey. Que se vayan al campo y toquen cementerio. Entonces mejor échalo para acá, güey. Prefieres quedarte. Muy buen ejemplo. Entonces, el ruling con esta cosa es que si el mono sigue boca arriba mientras está equipado con la Crackdown, por así decirlo, si tú le haces tifón en la Crackdown, el mono va a regresar a tu campo y ya va a poder resolver su efecto, va a poder tener sus efectos de nuevo. ¿Qué pasa en este momento? Imaginemos que yo invoco normal un mono, va a hacer efecto. Mi oponente va a encadenar Crackdown. Yo encadeno tifón, la Crackdown se muere, no se resuelve su efecto y mi mono resuelve su efecto correctamente. Correctamente, en este caso, ¿por qué? Porque ya no tuvo ese momento de permanencia la Crackdown. En otros casos, si la Crackdown, digamos que fuera la última en la cadena, le va a quitar el efecto primero, por lo tanto, aunque el tifón después le pudiera hacer en otra instancia
la destrucción a la carta, ya digamos que en ese momento, porque mi monstruo pide que en ese momento se active, la Cloud One le va a ver robar el efecto. Pero así como el ejemplo que pone Saúl, la Cloud One se va a ir, entonces el monstruo va a seguir recibiendo su efecto. Muchas cartas trampa mágicas continuas dicen, si el monstruo equipado deja el campo, destruye esta carta. ¿Cuáles son los momentos en que un monstruo no deja el campo y sí lo hace? Son dos, si yo recuerdo bien. La primera es cuando es ocupado para un material exit. Ajá. Y la segunda es cuando es chufleado del campo al deck. Hay un apartado, no recuerdo en qué libro en particular, pero viene como regla extra de que la única excepción a la regla de que cuando un monstruo deja el campo, cuando regresa a la mano, cuando se va al cementerio, cuando se va fuera del juego, todas esas circunstancias hacen que deje el campo, prácticamente pues, te está dejando el campo. Sí. En el caso de la barajeada es una regla especial que cuando una carta es barajeada directamente al deck principal o al deck, que así mencionada como regla, no se considera que deja el campo. Y la segunda, exactamente la excepción, que por ejemplo, cuando se va un monstruo Exis, se va a ir el monstruo acoplado, digamos, al monstruo, no está dejando el campo, porque no hay, digamos, que a dónde otro lado se fue, sino se volvió parte de un monstruo. Sería, por ejemplo, para evitar casos donde el monstruo se desvanece, como Battlefighter, Quickfix, hay otros ejemplos donde la manera, digamos, correcta sería esa, devolverlas al deck tal vez, que es poco probable, o como Castle, que es un buen ejemplo, o Unicornio también, o ponerlas prácticamente al acoplados al monstruo. Ok, esos son los casos donde el tifón sí llega a negar los efectos. El tifón del espacio místico, yo creo que ha sido la carta más representativa de todo el Yu-Gi, güey. Claro, desde que iniciaron las trampas, digamos que ya se ocuparon, porque recordemos que este juego empezó con los monstruos, ¿no? Siempre ha sido duelo de monstruos, por eso, porque se ocupan mayor monstruos, pero el soporte de las magias no era tan importante hasta el punto donde ya se volvieron relevantes. El tifón fue como de sus enemigo mortal. Gracias, raza, por vernos. Espero que nos sigan apoyando, espero les guste. Esperamos verlos. Esperamos mejorar cada día. Arriba. Su pulgarcito arriba, comenten, compartan el video con ese pinche necio que dice que el tifón nunca niega. Sí, güey, el tifón sí niega. En ciertas circunstancias, pero sí niega. Pero sí niega. Gracias, raza, nos vemos, bye. Hasta luego.